Muy buenas tardes. El día de hoy trataremos sobre el tema de la extinción de las obligaciones junto con mi compañero Dairo Ramírez. Bueno, primero tenemos que entender que nos fundamentamos en el artículo 1625 del Código Civil a la hora de hablar de las formas de la extinción de las obligaciones. Se pueden extinguir de 10 maneras, las cuales son: 1, por la solución o pago efectivo; 2, por la novación; 3, por la transacción; 4, por la revisión; 5, por la compensación; 6, por la confusión; 7, por la pérdida de la cosa que se debe; 8, por la declaración de nulidad o por la rescisión; 9, por el evento de la condición resolutoria; y 10, por la prescripción. Bueno, ¿a qué nos referimos con pago? El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. El pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni a un pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida. ¿Eso qué quiere decir? Que el pago debe ser realizado con la cosa que se debe, no con otra cosa que no sea esa. Bueno, en los pagos se pueden realizar de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos el pago periódico. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor. Los gastos que ocasionará el pago serán de cuenta del deudor. También tenemos el pago por terceros. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun si es un consentimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Es decir, que no necesita haber consentimiento por parte del deudor para que un tercero pague su deuda. Eso sí, pero si la obligación es de hacer, y si para la obra que se trata se ha tomado en consideración la actitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Es decir, tal vez un contrato que obligue a una persona a realizar, no sé, tal vez pintar una casa, arreglar una moto, donde se haya tenido en cuenta la actitud del deudor para que realice esta obligación de hacer, no podrá, sin consentimiento del acreedor, otra persona realizar esa obligación. A ver, el pago sin consentimiento del deudor. El que paga sin consentimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado, y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compelir al acreedor a que le subrogue. El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho a que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. También tenemos el pago con transferencia de propiedad. El pago en el que se debe transferir la propiedad no es válido sino cuando el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar. Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño o no tuvo facultad de enajenar. ¿Sí? Bueno, estas son las formas de pago, pero ¿a quién debe hacerse el pago? Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Bueno, ¿cuándo puede haber nulidad del pago? El pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. 1. Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al artículo 1747. 2. Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado a retener el pago. 3. Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. ¿Y quiénes son legitimados para recibir el pago? Reciben legítimamente los tutores y curadores por sus respectivos representados, los albacias que tuvieron este encargo especial por la tenencia de los bienes del difunto, los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de estas, los padres de familia por sus hijos en iguales términos, los recaudadores fiscales o de comunidades o establecimientos públicos, por el fisco o las respectivas comunidades o establecimientos, y las demás personas que por ley especial o decreto judicial estén autorizadas para ello. Bueno, ahora tenemos que hablar del lugar del pago. ¿Dónde se debe hacer? El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo exista al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará pago en el domicilio del deudor, no del acreedor, del deudor. Si hubiera mudado de domicilio el acreedor o el deudor, entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. Bueno, hay un tipo de pago del que aún no hemos hablado, que es el pago de especie o cuerpo cierto. Bueno, si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor.
o de las personas por quienes éste es responsable, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se ha constituido en mora, y no provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor. En cualquiera de estas dos suposiciones, se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. Pero si el acreedor prefiere llevarse la especie, o si el deterioro no pareciere de importancia, se concederá solo la indemnización de perjuicios. Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por el hecho o culpa suya, sino de otra persona, porque no es responsable, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor en contra el tercero autor del daño. Hablemos del pago total. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. Buenas tardes, entonces vamos a retomar lo del tema del pago, con lo que estaba explicando mi compañero. A continuación voy a explicar lo que es la imputación del pago interés. Si se debe capital e interés, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consista expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados. Pago por consignación. La consignación es el depósito que se debe, hecho en virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Pago por consignación. Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor. El pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediante la consignación. No se necesita ningún tipo de aprobación por parte del acreedor para realizar el pago a través de consignación. Requisitos para el pago por consignación. A continuación vamos a nombrar los requisitos. Son 11 requisitos. Empecemos por el primero. Que sea hecha por una persona capaz de pagar. Acá hablamos del requisito de la capacidad. La capacidad que tiene que tener la persona para pagar, ya que estaríamos incurriendo en una nulidad relativa. Segundo, que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago a su legítimo representante. Acá volvemos a hablar de la capacidad, pero es la que tiene que tener tanto el acreedor como el deudor, la capacidad de pago. Que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. Cuarto, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. Quinto, que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor y expresando además lo que él mismo deudor debe. Si la oferta de consignación fuese de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida. Acá estaríamos hablando de la forma de pago en especie también. Se puede realizar a través de la consignación ante un juez, diciendo las especificaciones de la cosa. Sexto, que el memorial de oferta se confiera traslado al acreedor a su representante. Esas son las seis requisitos para el pago por consignación. Pago por subrogación. La subrogación es la transferencia de derechos del acreedor a un tercero que le paga. Se subroga al tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor. Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. La subrogación, además de esto, tanto legal como comercialmente, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas, hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal como contra cualquier tercero, obligados solidarios y solidariamente obligados a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que le esté debiendo, con preferencia que solo ha pagado una parte del crédito. Bueno, entonces en el pago por subrogación nos explica lo que es la subrogación, que es la cesión o transmisión de los derechos del acreedor a un tercero. Esto lo podemos ver reflejado en la cesión de derechos herenciales, lo que lo podemos tomar como ejemplo de lo que sería un pago por subrogación, en el caso de una deuda de este tipo. Cesión de bienes. La cesión de bienes es el abonado voluntario que el deudor hace a todos sus acreedores o acreedor, cuando a consecuencia de un accidente inevitable no se halla en estado de pagar sus deudas. Entonces acá estaríamos hablando de ceder sus bienes a manera de pago cuando éste no cuenta con la liquidez o el dinero para poder extinguir esta obligación que le fue causada debido a un accidente inevitable, una fuerza mayor, un caso fortuito.
También la cesión de bienes produce los siguientes efectos, los vamos a explicar. El primero, pues, como acabo de indicar, las deudas se extinguen hasta la cantidad que sean satisfechas con los bienes cedidos. Si los bienes cedidos no hubieran bastado para la completa solución de las deudas y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos. ¿Qué quiere decir? Que si no le alcanza con el bien que va a ceder para extinguir la obligación completa y compra algún otro bien, está en la obligación de ceder parte de ese bien para culminar con la obligación, para extinguir la obligación que tiene. La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, solo es una facultad disponer de ellos o de sus frutos hasta pagarse de sus créditos. Retomando el tema, entonces ya estamos hablando de que la cesión no transfiere la propiedad, sino simplemente es la facultad para que dispongan de estos bienes y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos. Dación de pago. La dación de pago es un mecanismo autónomo independiente para extinguir las obligaciones. Tiene una diferenciación con el contrato de compraventa. Está reiterada en la sentencia del 6 de julio del 2007, donde se explica el negocio jurídico, la reiteración de la sentencia. El acreedor no adquiere ningún tipo de obligación, simplemente acepta que la satisfacción de una prestación a su favor se verifique con un objeto distinto al inicialmente acordado, improcedencia de su resolución por incumplimiento. Entonces, como acabamos de explicar, la dación de pago es una forma de extinción de las obligaciones, acto unilateral, y el acreedor no adquiere ningún tipo de obligación. Vamos a explicar la figura de la novación. La novación es la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Otra forma de extinción de las obligaciones es la prescripción. Es un modo de extinción de los derechos y obligaciones, por su no presentación, reclamación o exigencia oportuna, o de adquisición de derechos de su posesión en términos de la ley. En este caso, la prescripción, como todos sabemos, es un modo de extinción, pero como tal lo que hace es colocar una condición de tiempo en el cual se debe cumplir esta obligación. Si no, pues simplemente se escribe o prescribe. Y la prescripción es una figura sustancial del derecho, con implicaciones en el derecho procesal y determinada también por el derecho procesal. Prescripción. El fundamento normativo de la prescripción es el artículo 1625 del Código Civil, el cual les voy a leer a continuación. La prescripción, como modo de adquirir las cosas ajenas o extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales, se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción. Este es el fundamento normativo de la prescripción. También es una de las formas de adquisición del dominio. La prescripción, además de esto, debe alegarse, por lo cual el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, o sea, que es rogada. El juez no puede declararla de oficio. Lo anterior implica que el legislador o a quien le corresponde configurar el régimen concreto de las prescripciones o hipótesis en las que se predica los términos para su ocurrencia y el tratamiento procesal relativo a su alegación y reconocimiento judicial. Bueno, como acabamos de explicar, la prescripción debe alegarse o debe rogarse, el juez no lo puede declarar de oficio. Interrupción de la prescripción. Según el artículo 2539 de esta normatividad, prevé dos formas de interrumpir la prescripción extintiva. Esto es de manera natural y civil. La primera es por el hecho de reconocer el deudor la obligación, sea expresa o tácitamente. La segunda por demanda judicial. Entonces las dos formas son cuando el hecho lo reconoce el deudor de la obligación o también por demanda judicial. Además de esto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela STC 17213 del 20 de octubre del 2017, sostuvo que, como la prescripción legalmente está concebida como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de las demás, de entrada queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo. Interrupción de la prescripción natural. En la sentencia SC 130 del 12 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia explicó que la interrupción natural de la prescripción tiene que ser por una conducta inequívoca, de esas que encajan sin objeción de aquellos que la doctrina considera reconocimiento tácito de obligaciones, para la cual basta que un hecho del deudor implique inequívocamente la confesión de la existencia del derecho del acreedor. Entonces, en esta se habla de la prescripción natural. Es cuando el deudor confiesa que ya prescribió lo que es el plazo, se venció el plazo que establece la ley para que prescriba la acción. Entonces ya explicamos las formas de extinguir las obligaciones
Podemos dejar ciertos temas que quedaron claros a la forma de realizar pagos y en el momento de la extinción de las obligaciones. Podríamos determinar, por ejemplo, que el lugar donde se debe realizar el pago de la obligación es en el lugar de residencia de los dos. Podríamos también tener claro que hay pagos totales, hay pagos por la cosa como tal. Por ejemplo, si estamos hablando de una cosa, de un bien que no es fungible, debemos saber que el pago es entregar esa misma cosa. No importa que ofrezcamos entregar otra cosa, aún así su valor sea mayor que la cosa que está establecida en el contrato. También podríamos determinar que hay pagos donde el deudor no puede obligar al acreedor a pagarle de distinta forma. Por ejemplo, en el pago total, donde se debe hacer un pago total de una única vez y no se le puede obligar al acreedor a recibir el pago de una forma que no sea total de una sola vez. También podríamos concluir que aparte del pago hay otras formas de extinguir la obligación, como aquí lo explicó el compañero. También estábamos hablando del pago por consignación. Existe también la cesión de bienes, que es cuando das el dominio de un bien para la extinción de una obligación. Si con ese bien no se logra cubrir el total de la deuda y compras algún otro bien o quieres otro bien, está en la obligación de con ese bien también cederlo para el pago. Esto como tal no quiere decir que se transfiere, sino que lo tiene en posesión el acreedor. También, También, por ejemplo, eso es la empresa. efectivamente, también podemos hablar de lo que es la prescripción. La prescripción, además de ser una forma de adquirir dominio, también es una forma de finalizar con las obligaciones, ya que están condicionadas bajo un plazo, como es el ejemplo de cuando prescribe la acción de herencia, que prescribe a los 10 años. Listo. Muchas gracias. Este grupo fue conformado por José Martínez y Dairo Ramírez. Hasta luego.